Personas que fallecieron por asfixia por inmersión, lamentablemente tuvimos 4 y como yo siempre lo he dicho, uno menos que sea, pues vale la pena y obviamente para nosotros 4 personas son 4 familias que lamentablemente tuvieron diría yo, un final de año muy trágico, ¿verdad? Sin embargo, si comparamos con el año pasado, que a esta misma fecha teníamos 11, estamos hablando de 7 personas menos, o sea, es decir, 7 familias menos que pudieron pues disfrutar. Sí hemos tenido una buena cantidad de rescates, le cuento, que pudieron perfectamente terminar en un final trágico, o tener un final trágico, mejor dicho. Hemos tenido 81 rescates acuáticos profundos. Comentarles que en algunos casos estos rescates, en los que estamos hablando tuvimos un caso muy, diría yo, muy emblemático que sucedió en la Zunganera. 5 personas arrastradas de una vez, ¿verdad? Por una corriente. Entonces, en horas, quiero comentarle, en horas que ya ni siquiera eran, pero afortunadamente creo que una de las cosas muy importantes que han sucedido en el gobierno del presidente Nayib Bukele es crear esta unidad de guardavidas que no solamente le ha dado una oportunidad laboral a muchas personas que antes lo hacían de manera voluntaria, sino que también está solventando una problemática que tenía el país. Antes de la creación de esta unidad teníamos alrededor de 2 y a veces hasta 3 fallecidos por semana en la costa salvadoreña. Entonces estamos hablando de, si fueran 2, al menos 8 personas por mes fallecidas por asfixia por inmersión. Puedo decirle categóricamente que desde hace 3 años que se fundó esta unidad, no hemos tenido ni un tan solo fallecido, al menos en los horarios en los que ellos están dispuestos, que son de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Noticias en tiempo real. El gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja 24/7 para garantizar la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros, protegiendo vidas especialmente en el periodo de vacaciones. Estas vacaciones, esta temporada, digamos, no solo se convirtió en la más segura, sino también donde estuvieron trabajando como un año más todas las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele de forma articulada para garantizar la tranquilidad, la seguridad y la buena salud, sobre todo de los salvadoreños. ¿Cuál es el balance que podemos dar a los salvadoreños esta noche, director? Bueno, don Armando, comentarle que hoy hemos cerrado oficialmente al menos la parte operativa del plan fin de año 2024, ¿verdad? Han sido un total de 100,000 talentos humanos, incluso fíjese que hemos hecho un análisis y podríamos asegurar que en los días pico, es decir, 24, 25, 31, primero, pudieron haber sido mucho más talentos humanos. El punto es que hoy hemos cerrado, hemos hecho el cierre operativo, es decir, que ahora mismo se procede a desmovilizar algunos puntos, se procede a desmovilizar algunas estrategias, otras van a continuar considerando la importante afluencia turística que estamos teniendo. Por ejemplo, los guardavidas, nosotros en algún momento decidimos extender los horarios. Usualmente los guardavidas están en las playas de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sí. Hemos decidido extender el horario a partir de que, de acuerdo a los datos provistos por el Ministerio de Turismo, el Instituto Salvadoreño de Turismo, hemos identificado que hay una buena cantidad de turistas que no vinieron específicamente por la semana de vacación. Algunos se quedan hasta este fin de semana. Sí. Que están, se amplían. Exactamente. Y otros incluso se quedan hasta el próximo fin de semana. Algunos llegaron el 31 al país y se van a quedar al menos por 2 semanas. Entonces, en función de eso, hemos decidido tener siempre en alerta a la unidad de guardavidas en algunas playas, mantener el horario extendido al menos hasta el día domingo. Esto pues en función de seguir brindando el trabajo que hemos desarrollado y que ha permitido salvar muchas vidas. Como dice el señor presidente, 1 o 2 vidas o 3 vidas que se salven ya para nosotros es motivo, diría yo, de satisfacción. Sí. El cierre
Al cierre, quiero decirle que hemos tenido datos muy positivos en algunos rubros. Indudablemente ha sido una reducción muy importante. El caso, por ejemplo, de los detenidos por conducción peligrosa, ¿verdad? Estamos hablando de alrededor de un 30% menos que el año pasado. Claro, en esto ha tenido que ver la muy atinente decisión o muy atinada decisión de hacer la reforma a la ley, ¿verdad? Entonces, como les decía yo temprano en la conferencia, alguno de sus colegas les decía, mire, independientemente si ha sido por temor, independientemente si ha sido por temor, independientemente si ha sido por la preocupación de todos los gastos que genera, claro, y el hecho de estar también encerrado, más allá de cualquier análisis que se haga, el punto es que ha habido una reducción muy importante. Y eso es bueno. Claro, es muy bueno a partir de dos cosas muy puntuales. La primera, pues en primer lugar, menor cantidad de personas manejando en estado de ebriedad, menor posibilidad de tener accidentes. Menor posibilidad de tener accidentes, obviamente se reduce también el riesgo de que tengamos fallecidos, lesionados y por supuesto daños materiales, que al final pues yo siempre lo he dicho, más allá de los daños materiales, el tema es que no deberíamos provocar daños en las personas y menos a terceros que nada tienen que ver con la irresponsabilidad. En algunos rubros hemos tenido, como le decía, reducciones muy importantes. Si empezamos, por ejemplo, hablando de los incendios, quiero comentarle que en el tema de los incendios, al final ha sido en todo, diría yo, en todo el número total de incidencias, estamos hablando de al menos un 38%. Incendios en maleza fueron 102, el año pasado fueron 204, ¿verdad? Entonces, es significativo. Claro, 45% menos. En el caso de los incendios forestales, el año pasado fueron 8 y hemos tenido 5. Probablemente alguien podría decir, sí, pero solo han sido 3 menos. Bueno, el punto es que un incendio forestal realmente es una situación muy compleja, porque en algunos casos puede migrar a convertirse en un incendio de interfaz. ¿Cuáles son los incendios de interfaz? Aquel que comienza forestal y termina afectando ya sea infraestructura de servicio o infraestructura de producción o infraestructura de habitación. En ese sentido, 3 menos, 1 menos que hubiera sido para nosotros, podríamos decir misión cumplida. En este caso han sido 3. Estamos hablando de 38% menos. En el caso de estructurales fueron 66. El año pasado fueron 86, o sea que estamos hablando de 20 incendios menos. En momentos como estos, don Armando, nosotros, y hay que decirlo, una de las causales en años anteriores de tener incendios críticos estructurales, lamentablemente fue la pólvora. Fueron los famosos silbadores, ¿verdad? A partir de que, por ejemplo, el material, el casquillo que contiene la pólvora, que eyecta el silbador y provoca ese silbido, por eso se llama silbador, ¿verdad? Realmente eso es de plástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el preciso momento que se va quemando, también va desintegrando. Si llega a parar a un lugar donde tiene las condiciones necesarias, se puede producir un incendio. Entonces, a partir de eso, creo yo que tener 20 incendios estructurales menos para nosotros también es un dato muy importante. Y bueno, luego hemos tenido incendios en vehículo. Quiero comentarle que incendios en vehículo 35 fueron en automóviles y solamente uno en vehículos, en un vehículo pesado, ¿verdad? En un furgón. Afortunadamente, ni un tan solo lesionado, en coheterías, en lugares donde... Gracias a Dios. Sí, de verdad que ese es un dato muy importante. Ni un tan solo lesionado. Y aquí quisiera referirme a algo que creo que es necesario que nuestros amigos televidentes lo conozcan. Indudablemente que los días pico para todo el tema de la pólvora es el mes de diciembre, ¿verdad? Ni siquiera solo el 24, el 26, es todo el mes de diciembre. La pólvora se empieza a comercializar incluso mucho antes de diciembre. El riesgo
de tener algún incidente con productos pirotécnicos, básicamente se incrementa en el preciso momento que se empieza a comercializar la pólvora, ¿verdad? Si bien es cierto, estos días son los días, diría yo, de mayor relevancia en cuanto a este rubro se refiere, no solamente en estos días el cuerpo de bomberos trabaja, diría yo, muy arduamente en cuanto a inspecciones en lugares donde se produce, inspecciones en lugares donde se comercializa, incluso el mismo transporte, ¿verdad? Que es un tema bastante delicado y de repente la población pues, no imagina que hasta para el transporte de eso tiene que ser con mucho cuidado, ¿verdad? Porque una simple fricción puede provocar un incidente. El punto es que estos resultados indudablemente obedecen a todo un trabajo que se ha hecho durante todo el año. Inspecciones en los lugares donde se producen, constatar de que se esté produciendo esa pólvora con las medidas de seguridad adecuadas. Yo lo he venido diciendo, en el tema de los productos pirotécnicos hay 3 instituciones que son claves y obviamente lo mandata la ley especial que tiene que ver con la producción y comercialización de la pólvora o productos que contienen pólvora. Estoy hablando del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Nacional Civil, que por ejemplo, al identificarse que alguien está comercializando productos prohibidos, simple y sencillamente llega y se le decomisa, ¿verdad? Esa es una labor muy policial. La labor preventiva y la labor, diría yo, de inspección la realiza el Cuerpo de Bomberos. Y todavía hay una tercera institución que es la Dirección de Logística del Ministerio de la Defensa, que son los que otorgan el permiso. A partir de esa competencia institucional que ellos tienen, son los que otorgan el permiso para que una persona, ya sea jurídica o natural, pueda producir y comercializar. Entonces, incluso son 2 licencias diferentes, le cuento. Entonces, solo para concluir, y con eso me quiero ir a la pausa, podemos decir que hay 0 lesionados, 0 fallecidos, 0 incidentes relacionados con productos pirotécnicos. En las zonas donde se ha comercializado. Sí, claro que hemos tenido quemados, ¿verdad? Okay. Sí. Infortunadamente sí hemos tenido algunos quemados, pero en los lugares donde se ha estado comercializando y donde se ha estado produciendo, es decir, en coheterías o en los lugares que se destinaron para venderla, mejor dicho, no hemos tenido ni un tan solo lesionado. Okay. Y a partir de ahí ya para nosotros es un objetivo alcanzado. Recordamos aquel famoso incendio que hubo en el Parque Libertad hace muchos años. Recuerdo. Que dejó cualquier cantidad de personas lesionadas y hasta algunos fallecidos. Entonces, en función de eso, diría yo que el trabajo que ha venido haciendo estas 3 instituciones y obviamente también apoyados por otras, ha dejado muy buenos resultados. Hablemos de los ahogados. Entiendo yo que hay una reducción también importante que es primordial, siento yo, que lo podamos platicar esta noche. ¿Cómo están los datos? Y muy importante, diría yo, don Armando, en el entendido de que según datos que ha proporcionado el Ministerio de Turismo, ahora mismo en el cierre, como le comentaba, operativo de este plan, nos acompañaba la señora presidenta del Instituto de Turismo, dando datos de arriba de más de 2 millones o 3 millones de personas, sí, ¿verdad? Que han decidido venir y hacer turismo en El Salvador. Entre por supuesto, con nacionales y extranjeros. Le cuento que a personas que fallecieron por asfixia por inmersión, lamentablemente tuvimos 4 y como yo siempre lo he dicho, uno menos que sea, pues vale la pena y obviamente para nosotros 4 personas son 4 familias que lamentablemente tuvieron diría yo, un final de año muy trágico, ¿verdad? Sin embargo, si comparamos con el año pasado, que a esta misma fecha teníamos 11, estamos hablando de 7 personas menos, o sea, es decir, 7 familias menos que pudieron pues disfrutar. Sí hemos tenido una buena cantidad de rescates, le cuento, que pudieron perfectamente terminar en un final trágico, o tener un final trágico, mejor dicho. Hemos tenido 81 rescates acuáticos profundos. Comentarles que en algunos casos estos rescates, en los que estamos hablando tuvimos un caso muy, diría yo, muy emblemático
que sucedió en la Zunganera. 5 personas arrastradas de una vez, ¿verdad? Por una corriente. Entonces, en horas, quiero comentarle en horas que ya ni siquiera eran, pero afortunadamente creo que una de las cosas muy importantes que han sucedido en el gobierno del presidente Nayib Bukele es crear esta unidad de guardavidas que no solamente le ha dado una oportunidad laboral a muchas personas que antes lo hacían de manera voluntaria, sino que también está solventando una problemática que tenía el país. Antes de la creación de esta unidad teníamos alrededor de 2 y a veces hasta 3 fallecidos por semana en la costa salvadoreña. Entonces estamos hablando de, si fueran 2, al menos 8 personas por mes fallecidas por asfixia por inmersión. Puedo decirle categóricamente que desde hace 3 años que se fundó esta unidad, no hemos tenido ni un tan solo fallecido, al menos en los horarios en los que ellos están dispuestos, que son de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sí hemos tenido algunos casos, hay que decirlo, pero en horarios que no son ni aptos y con personas que lamentablemente habían abusado del alcohol, ¿verdad? El tema es que ahora mismo hemos tenido un total de 81 rescates profundos. Insisto, han sido algunos rescates muy complicados, en algunos hemos, afortunadamente a partir del trabajo articulado que tenemos con la Policía Nacional Civil, ha sido necesario utilizar motos acuáticas para poder, en el caso del arrastre de 5 personas, ¿verdad? Entonces, hay rescates que son complicados porque de repente, mientras los guardavidas están sacando a 1, 2, 3 personas, hay otros 2 que todavía están flotando, ¿verdad? Correcto. Mar adentro, pues. Entonces, tener ese tipo de dispositivos, y obviamente esa es parte de la inversión también que ha hecho este gobierno, creo yo que nos ha solventado o nos ha permitido solventar esos incidentes de manera no solamente muy expedita, sino que, diría yo, utilizando todos los recursos que hemos tenido disponibles. Hay un dato que probablemente no mucha gente lo conoce, y es que en el rescate de una persona, don Armando, en algunos casos pasa de un simple rescate a 3 momentos que son críticos. Una cosa es sacarlo del mar, ¿verdad? Sí. Una cosa es sacarlo del mar. Que solo ya eso es una travesía. Exactamente. Ya solo eso es, diría yo, es una acción en algunos casos muy, pero muy compleja. Dependiendo de qué tan dificultuoso pudo haber sido el rescate, puede suceder que la persona traiga problemas ya de respiración, porque pudo haber hecho una aspiración, ¿verdad? Puede tener agua en los pulmones, y a eso pasa a un segundo momento, que es proveer el soporte básico de vida. Estoy hablando en términos puntuales de reanimación cardiopulmonar. Y todavía hay un tercer momento que lo hemos podido ejecutar también gracias al apoyo del sistema de emergencias médicas y por supuesto el despliegue que ahora tienen, ¿verdad? En algunos casos hemos tenido que pasar por esos 3 momentos, y le puedo decir categóricamente que al menos de estos 81 rescates acuáticos profundos, al menos un 10% de eso llegó hasta el tercer momento y no hemos tenido un fallecido. Lamentablemente los 4 fallecidos fueron 2 arrastres, uno en la playa de la Zunganera, otro en un rancho privado en la Costa del Sol, otro en Playa Dorada, y el último, que lamentablemente sucedió el 29 de diciembre, fue en un lugar privado, Cascada Las Pilas, en el distrito de Arambala, en Morazán. Estos 4 decesos, si los podemos llamar así, ¿se debe a que estaban bajo los efectos del alcohol, o fue descuido, o las corrientes? ¿Cuál es la hipótesis que se tiene? En algunos casos fue corriente, ¿verdad? Okay. No respetar la recomendación que estaban haciendo los guardavidas, y lamentablemente han sido en sitios privados todos. Ahora, ¿cuál es la lectura que deberíamos hacer esto? Yo lo he venido mencionando, y yo creo que esa también es una responsabilidad que tienen no solamente la persona que llega a disfrutar a la playa, a acatar las recomendaciones, sino también de todos aquellos lugares que hacen la oferta de servicios, ya sea de restaurantes, de hotel, que ahora incluyen, por ejemplo, una piscina de agua salada, incluyen la playa, etc. Entonces, quiero felicitar, si me lo permite, a todos esos hoteles y restaurantes que ahora, como parte de la oferta de servicios que tienen,
han contratado un guardavidas. Entonces, eso indudablemente eleva, es un plus, ¿verdad? Claro. Es un plus en la oferta de servicios que ellos hacen. Tenés alguien que garantiza. Exactamente, tener alguien que garantiza la vida de las personas que están disfrutando, pues, tanto del establecimiento como de la playa, ¿verdad? A la que ellos tienen acceso. Insisto, en algunos casos fueron arrastres, por ejemplo, en la Zunganera y en la playa de la Costa del Sol, fueron arrastres. En uno de esos casos le cuento que el arrastre se produjo a las 4 de la mañana. Lamentablemente, pues, y como nos decían algunas personas, ni siquiera había salido el sol. Sí. Nosotros, insisto, extendimos los horarios a fin de poder. Estamos claros que las personas en algunos casos probablemente no hacen uso de la playa tan temprano, es más tarde noche si quieren, ¿verdad? Pero hay una hora límite, ¿verdad? Es decir, hay que aprovechar la luz de día. Nosotros hemos sido muy enfáticos también a la hora de dar el pitazo final, como dicen mis compañeros guardavidas, a la hora de dar el pitazo final, es decir, una vez ellos empiezan a pitar por toda la playa a las 6 de la tarde, ese es el momento en que todo el mundo debe salir, ¿verdad? Pero claro, en algunos casos pues esa recomendación se irrespetó y ahora pues tenemos ese resultado, ¿verdad? Seguimos trabajando, porque hay que decirlo, seguimos trabajando. Los compañeros, esta unidad de guardavidas tiene supervisores que se encargan de andar verificando que todos los guardavidas estén en sus lugares, que estén pues obviamente ejerciendo no solamente la labor de búsqueda y rescate como se produce en algunos casos, sino también la labor educativa o formativa. El día 1, o sea, ayer mejor dicho, estuvimos en el Tunco, la conferencia de prensa para actualizar datos se dio en este lugar y fue bien interesante escuchar a algunos turistas que se acercaron a nosotros y nos decían, mire, gracias por todo el trabajo que están haciendo, gracias al presidente Nayib Bukele, pero también gracias porque los guardavidas vienen y nos regañan y nos dicen que en este momento no se puede bañar. Entonces, esa es parte de la labor que hemos venido haciendo, ¿verdad? También tuvimos rescates simples, tuvimos 29 rescates simples. Diría yo que en la jerga que utilizan los guardavidas, los rescates simples, pues son aquellos que se producen de la reventazón hacia tierra. Hacia la playa, hacia tierra. Sí. Y los rescates profundos de la reventación a mar abierto. Entonces, hemos tenido de estos 29 rescates simples, 12 fueron adultos, 17 fueron menores de edad. Okay. En el caso de los profundos, está sucediendo algo parecido a lo de la pólvora, que seguramente más adelante lo vamos a ver. De los quemados. En el siguiente bloque lo vamos a tocar. Exactamente. De los 81 rescates profundos, 61 fueron adultos. Entonces, hacíamos el análisis con los compañeros en el Centro de Operaciones de Emergencia. Curioso que los que deberíamos estar dando el ejemplo a los chiquitines son los que están, diría yo, infringiendo o no acatando las recomendaciones. 61 fueron adultos y 20 menores. Entonces, sin embargo, le cuento, hemos tenido un incremento, hay que decirlo, en cuanto a los rescates, más no en los fallecidos. ¿Cuál es la lectura que estamos haciendo de los datos de los rescates? Bueno, ha sido una cantidad muy, pero muy importante de turistas. Y ahora ha pasado algo curioso. No solamente en las playas que por siempre han sido populares. Me quiero referir al Majahual, a San Diego, a la Barra de Santiago, de repente la Costa del Sol, Los Blancos, San Marcelino. Playas que por siempre han sido muy visitadas, muy populares, sobre todo en estos días. Ahora estamos teniendo una afluencia muy importante en playas y hay que decirlo, gracias al clima de seguridad, que hace algunos años nadie se atrevía a visitarla, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, si nos vamos al oriente del país, Punta Mangos, El Espino. Era desolado eso. Exacto, sí. O sea, por las mismas condiciones de la playa, en algún momento se había convertido en guarida de maleantes y entonces las personas, y si iban... Y como lo dicen mis compañeros delegados territoriales de Protección Civil, si acaso se aventuraban a ir a estas playas, iban solo adultos, porque infortunadamente los menores estaban condenados a estar encerrados, ¿verdad? Ahora, insisto, gracias al clima de seguridad hemos tenido un despunte muy importante en muchas playas, ¿verdad?
Puntamangos, bueno, Maculis, que acaba de ser también declarada zona de protección, ¿verdad? Entonces, hemos tenido, diría yo, una afluencia muy, pero muy importante. Entonces, indudablemente que los rescates tienden a ser un poco más. Claro, entre más turistas tenés, exactamente. Hay más personas en riesgo, ¿no? Hay más probabilidad de que sucedan no riesgos, ese tipo de incidentes, ¿verdad? Sin embargo, el punto, diría yo, de inflexión es la cantidad de fallecidos. Al tener una reducción muy importante, yo diría, han pasado tres cosas. Uno, se han acatado las recomendaciones en algunos casos. Dos, el trabajo de los guardavidas ha sido muy, pero muy importante. Y tres, pues indudablemente el trabajo también que hacen otras instancias, porque hay que decirlo, si bien es cierto, la Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Gobernación ha hecho, diría yo, obviamente pues cumpliendo la instrucción del señor presidente Nayib Bukele, ha hecho esta inversión en equipamiento, en personal o en talentos humanos. También hay otras instituciones que han apoyado el tema de salvamento acuático. Me refiero a Cruz Roja, Comandos de Salvamento, Cruz Verde, la Policía Nacional Civil, específicamente la Subdirección de Áreas Especializadas, que no solamente hacen un aporte en cuanto a talentos humanos se refiere, sino también en recursos mecánicos, porque con las motos acuáticos quiero decirle que ha sido una labor muy, pero muy importante, y ellos, ahora mismo hablaba con el coordinador nacional de los guardavidas de Protección Civil, le decía, creo que justo es que se tomen un descanso del domingo hacia adelante, ¿verdad? Es válido, es válido. Es válido. Son las 8 de la noche con 36 minutos. Director, me quiero a la pausa, pero sin duda solo reiterar parte obviamente de estos datos que estamos teniendo. El tema de la seguridad ha sido primordial. Totalmente. Creo yo. No sé si usted concuerda, director. Totalmente, la seguridad. Y yo creo que al menos nosotros, por nuestro rubro, ¿verdad? Por nuestro campo de trabajo, diría yo, nos enfocamos en cantidad de turistas, probabilidad de ocurrencia de incidentes, pero perfectamente, don Armando, lo podríamos ver desde otra arista, es decir, lo económico. Ver toda esa cantidad de turistas que están llegando y no solamente a lugares formales, es decir, hoteles, restaurantes, sino, como me decía un compañero, desde el minutero hasta los que andan vendiendo los famosos cócteles en el Mahahual, que es típico. Claro, ¿verdad? Es muy típico y muy popular, diría yo. Realmente la seguridad está generando cambios y para bien, por supuesto, ¿verdad? En nuestro país, y yo creo que en esa medida también se genera desarrollo, ¿verdad? Por supuesto. Porque al final en eso deberíamos enfocarnos todos. Totalmente de acuerdo. Y es que, a ver, solo un cuarto de millón, bueno, más de un cuarto de millón de salvadoreños han visitado la BINAES. Hay una cantidad importante que han visitado también los espacios culturales de nuestro país. Solo entre el 21 y el 31 de diciembre se recibieron, escuche bien, casi 180,000 visitantes internacionales. Estamos hablando de un aumento del 46% si comparamos cifras con el 2023. Nada más como detalle en este análisis que estamos haciendo. Bien, hoy me acompaña el director de Protección Civil, Luis Alonso Amay. Hemos estado platicando, de hecho, de el éxito que ha tenido el plan fin de año 2024. Hemos hablado de los incendios que también han bajado en un 38%, han disminuido también los ahogados. Durante estas fiestas se habla de un 60% de disminución, pero creo que también es bien válido poder hablar de dos aspectos importantes. Uno, el tema, y lo hablábamos de hecho al inicio de la entrevista, yo le decía, no sé por qué, pero yo personalmente, yo pasé las fiestas en Aguachapán, sí noté mucha pirotecnia. Sí. ¿Cuál es el análisis, los datos que ustedes manejan respecto a la pirotecnia? Está pasando algo bien curioso, porque en la Nochebuena, es decir, del 24 hacia el 25, se escuchó, diría yo, un poco más que ahora la noche de fin de año, es cierto. Cuando otros años había sido lo contrario, ¿verdad? Habían años en que era silencio. Definitivamente. Casi, claro. Entonces, ahora hemos escuchado un poco más de pólvora. Al menos en el área metropolitana, yo creo que ha sido muy impresionante. Y en el área metropolitana,
más en las colonias bastante populosas, ¿verdad? Estoy hablando de Soyapango, estoy hablando de Ciudad Delgado, La Sacamil. Hemos escuchado al menos el sondeo que hemos hecho un poco más allá de la medianoche con los equipos tácticos. Diría yo que ha habido una quema bastante importante de pólvora, pero en los pueblos ha sido mucho más. Y todavía en las playas ha sido mucho más. Estábamos ahora conversando con pues, otros funcionarios del gobierno antes de la conferencia, que se está haciendo como muy común para muchas personas ir a pasar la noche vieja a la playa, ¿verdad? Entonces, ya sea a sus ranchos o a hoteles, etcétera, y ahí sí pareciera que hubo una cantidad muy importante de pólvora. Sin embargo, con todo eso, le puedo asegurar que la cantidad de personas quemadas disminuyó tuvo una disminución muy importante. Estamos nosotros pensando en que eso se pudo haber sucedido a partir, pues obviamente, de todo el trabajo que se ha hecho con cada una de las instituciones. Hemos sido muy enfáticos, hubo una fase previa de formación, hubo una fase previa, diría yo, de comunicación para las personas o los usuarios más que todo, porque al final los que producen y los que comercializan, sí o sí, tienen que cumplir con la norma que establece, claro, que deben conocer todo lo técnico, todo lo operativo y todo lo administrativo. No así las personas que llegan a comprar. Entonces, creo que con todo y eso hemos tenido datos muy importantes que reflejan que los quemados de pólvora se redujo. Estamos hablando de al menos un 17-18% menos. Okay. Hay algo que me gustaría mencionar y le comentaba cuando estábamos hablando de las personas que habían sido rescatadas, los rescates profundos. En cuanto a rangos de edad, en el tema de los quemados, estamos hablando de 3 rangos específicos: de 1 a 9 años, de 10 a 18 años y de 19 a 60 años. Mire qué interesante, porque de 1 a 9 años se tuvo 36 niños quemados, de 10 a 18 años 39, y resulta que 19 a 60 años se tuvo 109. Entonces, pareciera otra vez que los que deberíamos dar el ejemplo no lo estamos haciendo. Aprovechando este espacio, don Armando, yo creo que es importante decir, la pólvora todavía se sigue vendiendo, ¿verdad? Todavía están los puestos. Todavía creería que al menos van a llegar hasta el fin de semana. En función de eso, creo que hay que recalcar a todos aquellos que siempre se quedan con la ganita de quemar alguno que otro cohete, que por favor, pues sí, las estrellitas, los niños sobre todo, ¿verdad? Los niños, ellos, pues indudablemente la pólvora llama mucho la atención, claro, entonces brillante. Está bien que lo hagan, o sea, estamos claros que es un tema cultural, estamos claros que es un tema que llama mucho la atención, sobre todo a los menores, pero quisiera recalcar en que lo hagan de forma segura, ¿verdad? Que no dejen solos a los niños, o sea, y quisiera retomar las palabras del director general del Cuerpo de Bomberos. Él decía, y lo ha venido diciendo en todos estos días, no deberíamos pensar que decirle a los niños, tené cuidado, ¿verdad? A la hora de quemar, con eso ya resolvemos el problema, no claro es cierto. No. Y es que no se debe permitir que un niño manipule cohetes o productos que pueden generar una lesión muy importante. Hay que estar en todo momento con ellos, y otra vez me gustaría decir, los niños son inquietos por naturaleza, ¿verdad? Es decir, lo usual es ver un niño que esté jugando, que esté haciendo cualquier cosa menos sentado. ¿Verdad? Si está sentado, preocupémonos porque algo le pasa. Entonces, claro. Otra vez, hay que ser muy acuciosos, hay que tener mucho cuidado con lo que los niños están haciendo. Diría yo, los productos que generaron en algún momento estas quemaduras, cohetillo, fueron 34 lesionados por cohetillo, 74 por mortero, 3 por silbador, 3 por buscanigua,
12 por pólvora china, 23 por volcancitos, 3 con estrellitas y 32 pues con otro tipo de pirotecnia. Ahora bien, me llama la atención, dentro de lo que nos está comentando, hay pirotecnia prohibida. Silbador y buscanigua, específicamente. Exactamente. Entonces, ¿Cómo le hacen ahí? Es decir, ¿verifican quién lo vendió? ¿A qué establecimiento fue? ¿O cómo le dan seguimiento? Porque es ilegal, pues. Totalmente. Toda esa pirotecnia es ilegal. Tanto los silbadores, buscaniguas, las minas de mar, las bombas de mezcal, todo eso es producto prohibido, ¿verdad? Es ilegal que se esté comercializando ese tipo. Sin embargo, se ha escuchado, hay que decirlo. Se ha escuchado. ¿Cuál es el procedimiento que está ejecutando? Bueno, en principio, don Armando, es un procedimiento meramente policial, porque son ellos los que al final pues tienen la labor de hacer esa investigación, ¿verdad? No es protección civil, es la policía. No, sí, es la policía, ¿verdad? Eso es, sí, porque es algo ilegal, ¿no? Claro, o sea, a partir de que se ha violentado, porque al final eso es lo que han hecho, ¿verdad? Violentar la normativa específica o especial, la ley especial que tiene que ver con la producción y comercialización de productos pirotécnicos, definitivamente es la policía y obviamente incluso en algún momento hasta la fiscalía, pues, claro, de los responsables de investigar. Sí le puedo decir categóricamente que al menos en lo que va del año no se ha identificado ninguna cohetería que no haya pasado por toda la norma. Pero otra vez, sí es bien importante decir, y lo decía el señor director general del Cuerpo de Bomberos, que de todos los lugares donde tanto se produce como se comercializa, al menos en todos se ha constatado que están cumpliendo con la norma, ¿verdad? Y han pasado por todo el proceso de formación, capacitación, y más allá de eso se ha constatado que no están produciendo pólvora ilegal. Estamos claros que siempre hay personas, que siempre hay, pues, y más que empresas, porque yo no creo definitivamente que una empresa formalmente constituida o una persona jurídica, como así se denomina, esté violentando la norma produciendo artículos o productos que son totalmente ilegales. Definitivamente son, en mi opinión, son coheterías que no solamente son clandestinas, sino que están infringiendo esta norma. Así es que, pues, insisto, esa es una tarea ya eminentemente policial, ¿verdad? Claro. En el que también de repente puede verse involucrado el Cuerpo de Bomberos. Nosotros definitivamente ahí no tenemos competencia como Protección Civil. Sin embargo, en el marco del sistema, sí giramos instrucciones a todo el personal de Protección Civil que de tenerse conocimiento o de tener algún indicio, inmediatamente se traslade, y de ahí la importancia, don Armando, de comunicarle a la población que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, así como funciona las 24 horas, los 7 días a la semana en este periodo, también los centros de operaciones departamental y municipal han estado en una estrecha coordinación con todas las instituciones a fin de que si se tiene algún indicio de que se está cometiendo un ilícito, se traslade inmediatamente al ente responsable, claro, de eso, ¿verdad? Que es la policía como exactamente tal. Hablemos de estas inspecciones que también se realizaron en chalets, comedor, restaurantes, para garantizar que en efecto los salvadoreños pues no tuvieran ninguna complicación en el tema de salud. ¿Hubo algún restaurante o negocio o comercio que de pronto incumplió la norma o que ustedes contabilizaron? Realmente no, fíjese, realmente no. Creo que es importante felicitar a todos los comerciantes, tanto formales como informales, porque hay que decirlo, ¿verdad? Al final creo que es un trabajo muy importante que ha hecho el Ministerio de Salud y otras instancias como la Defensoría del Consumidor, incluso, que han estado constatando, vigilando, por supuesto, vigilando que los precios no se disparen, no se aumenten, ¿verdad? Que sean precios realmente justos a todos los usuarios. En el caso del Ministerio de Salud, creo que han hecho un trabajo muy, pero muy importante, enfocado en la prevención de enfermedades, pues, que tienden, diría yo, a tener una exacerbación en periodos como estos, por la manipulación de alimentos, por todo lo que se ofrece, mejor dicho, toda la oferta gastronómica
que se pudiera hacer en diferentes lugares. No se ha tenido ningún caso, ninguna enfermedad, ninguna, diría yo, nada que vaya más allá de lo que usualmente sucede, ¿verdad? Es decir, no hay, ahora mismo el señor ministro de Salud pues daba cuenta de todas las inspecciones que se han hecho. Ha sido un trabajo muy importante en todos los niveles, tanto en el primer, segundo nivel y tercer nivel de atención en salud. Todo el sistema, básicamente todo el sistema integrado de salud ha estado volcado en el apoyo o en la ejecución de sus propios planes que tienen que ver con este periodo o esta pausa laboral que hemos tenido. No solamente se ha constatado, diría yo, lo relativo a la manipulación de alimentos, sino también cómo se están comportando los comités de seguridad y salud ocupacional. Tienen sus extintores, se están garantizando las medidas de seguridad para las personas. El cuerpo de bomberos han sido equipos conjuntos que han andado investigando o que han estado inspeccionando, tanto Defensoría del Consumidor, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud. Yo ahora escuchaba pues que, y nos daba cuenta también el director de bomberos, básicamente toda la unidad de inspectores estuvo volcada a supervisar, a inspeccionar no solamente las ventas de pólvoras y la producción de pólvoras, sino que también este tipo de negocios, ¿verdad? Que hacen o que ofrecen algún tipo de servicio, ya sea de hostelería u hotelería. Bueno, parte por supuesto del plan y de los resultados que se han dado. ¿Podemos decir entonces que cerró el plan con éxito? Cerramos el plan con mucho éxito, objetivos cumplidos, misión cumplida, diría yo. Quisiera aprovechar también el espacio, don Armando, para agradecerle a todos y cada una de las mujeres, hombres que han estado trabajando en este plan 24/7, ¿verdad? 24/7, han estado muy empeñados. Ha sido un total de 100,000 talentos, como lo dije al principio, talentos humanos, tanto de Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, Seguro Social, Defensoría del Consumidor, Ministerio de Turismo, Protección Civil, es decir, bueno, el sistema de emergencias médicas, que ha tenido una labor pero muy importante, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas, que no solamente estuvieron enfocados en la ejecución de controles vehiculares, en la ejecución de su propio plan que tiene que ver con la reducción de la accidentabilidad vial, sino que también estuvieron ofreciendo un servicio una vez más un servicio que le ha permitido a muchas personas que tuvieron problemas con su vehículo llegar seguros a su casa, ¿verdad? Claro. Llegar seguros a su casa. Claro. Entonces, creo que el país hoy por hoy, don Armando, tiene un gobierno ocupado en la seguridad, vista esta con una concepción holística, ¿verdad? Desde todo punto de vista. Y eso pues es básicamente lo que hemos hecho con todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Por supuesto, y parte de los resultados que se han tenido. No me quiero despedir de esta entrevista, director, sin antes poderle preguntar. Hoy el Ministerio de Medio Ambiente ha informado que este 2 de enero de este año, 2025, se mantienen todavía los vientos nortes y norestes en todo el país, con velocidades promedio entre los 10, 20 o incluso pueden ser hasta los 30 kilómetros por hora y con ráfagas que van a alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. ¿Qué advertencia hay o qué medidas podemos tomar los salvadoreños ante esto? Hemos hecho un aviso desde el primer, diría yo, frente frío que llegó. Hemos venido reiterando, don Armando. Esta es la época propicia para la llegada de estos fenómenos, ¿verdad? Estamos en los meses en los que este tipo de fenómenos son muy usuales en nuestro territorio. Y por qué no decirlo, en todo el istmo centroamericano. En función de eso, quisiera otra vez reiterar en las recomendaciones, sobre todo en las zonas montañosas, abrigar bien a los niños, adultos mayores. Por favor, no prenderle fuego, ¿verdad? Es bien importante. No prenderle fuego a la maleza, porque se ha demostrado que
un incendio en Maleza con este tipo de vientos que podrían estar llegando entre esta noche y la madrugada de mañana, puede generar un incendio forestal y así sucesivamente va la cadenita, que obviamente pues requiere no solamente el trabajo de todas las instancias que tienen que ver con el control de un incendio forestal, y obviamente para eso nos preparamos, para eso trabajamos, para eso coordinamos con el cuerpo de bomberos y otras instancias, pero el punto es que se daña también el medio ambiente, ¿verdad? Claro. Se daña el medio ambiente, en algunos casos se daña la infraestructura. Vea usted cuánto cuesta, por ejemplo, que se renueve un parque arbóreo que pudo haber sido consumido por las llamas. Entonces, pedirle por favor a las personas que no le prendan fuego, y menos a basureros también, porque en basureros no solamente hay que lidiar con el tema de la basura que se está quemando, sino hay que recordar que si son basureros que han tenido, diría yo, en el caso de San Miguel, hace exactamente un año tuvimos un basurero que pasó prendido casi una semana, y no es porque no se le diera atención, sino porque hay que recordar que en un basurero no solamente están los desechos como tal, sino que se generan otro tipo de desechos como los lixiviados, que generan gas metano, y que eso hace que la combustión básicamente, o la combustión de todo lo que pudiéramos tener ahí, básicamente sea muy compleja, ¿verdad? Claro. Entonces, pedirle por favor a las personas que no prendan fuego a basureros, ni a maleza, ni nada que pueda provocar un incidente mayor. Bueno, parte de las advertencias, pueblo salvadoreño, para esta noche. Director, gracias de verdad por acompañarnos, y de verdad qué gusto poder arrancar 2025 y esta primera entrevista de este año, por supuesto con usted, para que nos cuente todos estos detalles de cómo ha surgido el plan, las cifras positivas por supuesto que ha dejado, y todo el trabajo articulado de todas las instituciones. Al contrario, don Armando, gracias a usted y a su equipo por la invitación. Para nosotros es un gusto poder informar sobre el resultado de este plan, y por supuesto invitar a toda la población. Nosotros regresamos a nuestro día a día, no paramos. Ya ahora mismo me preguntaba Ari, mire, ¿qué es lo que se viene? Bueno, ya estamos en modo Semana Santa. ya preparando, por supuesto. Gracias de verdad, director, por acompañarnos, y bueno, feliz año nuevamente para usted. Gracias igual para usted.